Moncloa anunciaba ayer con muchísimo entusiasmo esa subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.184 euros al mes, una medida que está destinada a beneficiar a unos 2,4 millones de trabajadores. La celebración, sin embargo, quedó empañada por el espectáculo y la guerra de filas, y es que Hacienda también quiere su parte del pastel y por primera vez los beneficiados de ese salario mínimo tendrán que tributar por el IRPF. En un giro maestro digno de un trilero, el Estado promete con una mano y recauda con la otra. Y es precisamente esto el detonante de un espectáculo político que revela las grietas dentro del propio Ejecutivo. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, confesó haberse enterado de la noticia por la prensa, mientras que la portavoz Pilar Alegría intentaba salir del paso. Entre reproches y sonrisas tensas, ambas ministras protagonizaron un cruce de declaraciones poco habitual en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se transformó en una especie de cuadrilátero político. La medida, que aumenta ese SMI en 50 euros al mes, supone un incremento de unos 700 euros anuales, pero para alrededor del 20% de los beneficiarios, hasta 300 euros de esa subida podrían acabar en las arcas del Estado. Así, esa subida pasará a ser histórica, sí, pero por otras razones muy diferentes. En total, Hacienda prevé recaudar hasta 150 millones de euros en 2025 gracias a esa nueva obligación fiscal para los trabajadores, dicen, más vulnerables. Una cifra que lanza un mensaje inequívoco: la recaudación no conoce excepciones, ni siquiera cuando se trata de los salarios más bajos. Es una muestra perfecta de cómo un Estado puede convertir cualquier avance social en una oportunidad. Sin embargo, Sumar no oculta su malestar, argumentando que el impacto fiscal contradice la promesa de que el aumento sería íntegro. En medio de este clima de tensión, el Partido Popular ha aprovechado la ocasión para presentar una proposición no de ley en la que exige ajustar la fiscalidad al nuevo salario mínimo interprofesional. El negocio es redondo. El Ejecutivo pacta una subida del salario mínimo que aplaude a bombo y platillo, y luego Hacienda se queda con una parte de ese incremento. Todos ganan, salvo el empresario, que va a ver cómo se aumenta los costes en unos 1.000 euros anuales por trabajador, y el empleado, que verá cómo hasta el 42% de esa subida se pierde entre impuestos. El empresario paga más, el trabajador recibe menos y el Estado se lleva el mérito y también el dinero. El Gobierno ha conseguido lo que parecía imposible: convertir una subida del salario mínimo en una carga más para los que menos ganan. Como en un sainete de humor negro, el titular ha pasado de ser subida histórica del salario mínimo interprofesional a el trabajador que menos tiene pagará más. El barco gubernamental navega con demasiados boquetes en la cubierta y muy poca coordinación en los remos, pero hasta lo que se vende como una buena noticia para algunos viene con la letra pequeña, y la subida del salario resulta ser en realidad un descuento aplicado directamente en nómina, perfeccionando así el arte de dar para luego quitar. Muy buenos días, es miércoles, es día 12 de febrero, comenzamos la jornada de hoy aquí en Dando Caña, celebrando un santoral del día de hoy, Santa Eulalia de Barcelona. Muchísimos asuntos encima de la mesa. Ya saben que los miércoles es día de Consejo de Ministros, el de hoy, el primero de este curso político del año 2025. Hablaremos en profundidad de ello, y sobre todo nos centraremos en esa subida del salario mínimo. Pero antes de todo ello, saludamos y comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. Muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, tú has explicado la parte política del show de ayer en el Consejo de Ministros y la subida del salario mínimo, y yo, como he tenido la oportunidad de sacarle información a José Ramón Riera esta mañana, mareándolo desde la primera hora, voy a ir por la parte económica, porque hay datos que son muy interesantes, ¿no? Es un resumen de datos para ver exactamente de qué estamos hablando. El salario, desde que vino Sánchez a este mundo político y gobernó España, que hace años, el salario medio ha subido un 18%, la pensión media un 31%, o sea que los pensionistas tienen que estar mucho más contentos que los trabajadores normales, porque el salario medio ha pasado lo que ha pasado. Eso en positivo, pero en negativo, la inflación habrá subido un 20%, con lo cual pues el salario medio se queda por debajo, pero es que las cotizaciones sociales, que es lo que pagan las empresas, habrán subido un 51 y algo por cien desde que gobierna Sánchez, ¿no? Eso es muy interesante porque, claro, si suponemos que la riqueza de un país la da fundamentalmente las empresas
que funcionan y que pueden contratar, el esquilmarles el 51,3% de cotizaciones sociales no favorece precisamente el crecimiento del tejido empresarial. Entonces, ¿qué ocurre? Que al subir el salario mínimo un 61%, como ha reconocido esta mañana el presidente de Gobierno en la sesión de control show que ha habido, que es curioso porque en la página del Ministerio aún no estaba actualizado, porque yo he mirado la página del Ministerio, salía una cifra y el presidente salía otra, y entonces me he dado cuenta que esta vez no había engañado al presidente, engañaba a la página del Ministerio porque no estaba actualizada. ¿Pero qué quiere decir que sube el salario mínimo al 61%? Pues quiere decir dos cosas, porque claro, eso, el salario mínimo, ¿quién lo paga? Lo paga ni el Vaticano ni el Estado, lo paga fundamentalmente la parte privada, la empresa privada. O sea, la pequeña empresa, la pyme, lo que sea, ¿no? O el autónomo que tiene a alguien contratado. Eso quiere decir que pagando los empresarios que ya les han esquilmado un 51,3% de subidas de cotizaciones sociales, va a pagar más al trabajador, con lo cual va a pagar más, el trabajador va a pagar más Hacienda, porque va a pagar por primera vez que no pagaba, y la cotización social también sube al subir el salario mínimo. Con lo cual tenemos que la trampa es muy buena, es que el empresario que ya está esquilmado, sea grande o pequeño, pague a Hacienda y con la excusa de que le quede un 50% de la subida al trabajador. Felicidades, porque somos todos tontos frente a esta panda de espabilados que se llaman Gobierno de España. Saludamos rápidamente al resto de invitados que nos acompañan esta mañana. Don Luis del Pino, muy buenos días. Muy buenos días. Un placer tenerle aquí con nosotros. También Arturo Moreno, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Empezamos, si les parece, por lo que ha sucedido esta mañana en el Congreso de los Diputados. Arranca el año político del año 2025, como decimos, en el Congreso de los Diputados, en la Cámara Baja, con la primera sesión de control al propio Ejecutivo. El presidente del Gobierno, de hecho, ha mantenido su primer cara a cara con Alberto Núñez Feijóo y, como no podía ser de otra forma, el presidente del Partido Popular ha intentado desmontar esa falsa justicia social del Gobierno con el salario mínimo. De hecho, también el del PP ha enviado un dardo acerca de ese conflicto interno a la propia Yolanda Díaz y ha sacado también el asunto de la corrupción. ¿Quién va a pedir perdón? ¿Quién va a pedir disculpas a los españoles por los borrados del fiscal general? ¿Por su número 2 en el Gobierno y en el partido investigado por corrupción en el Tribunal Supremo? ¿Por su hermano investigado por corrupción en un juzgado de Badajoz? ¿Por su mujer investigada por corrupción en los juzgados de la Plaza de Castilla? ¿Y por ser usted un títere del separatismo? Y yo le digo que el Gobierno funciona y España avanza. Y como viene siendo habitual, usted no responde. Pero mire, lo que dirán los progresistas del mundo de usted. Usted encerró a todo un Consejo de Ministros en una habitación esperando instrucciones del señor Puigdemont. Mientras son incapaces de arreglar los problemas de los españoles, ni la vivienda, ni la inmigración, ni la pobreza. Al revés, confunde servir a los españoles con sacar tajada de ellos. Ahora entiendo por qué ustedes, cuando gobernaban, congelaron el salario mínimo. Para que no tuviera retención en el IRPF. Claro, ¿no? Mucho mejor vivir con 735 euros al mes, que era como lo dejaron en 2017, 2018, a los 1.184 euros al mes que está el Gobierno de España dejando el salario mínimo interprofesional. También el presidente del Gobierno ha tenido su primer rifirrafe del año con el presidente de Vox, con Santiago Abascal, quien le ha preguntado por su postura internacional sobre ciertos gobiernos o ciertas políticas, como por ejemplo las de Donald Trump. Lo digo porque tenemos un problema con usted. Todos los socios internacionales que consigue son gente como narcoterroristas como Petro, a los que ponen aquí alfombra roja y aplaude toda la Cámara, tiranos como Maduro, al que cada vez compra más petróleo y al que legitima no reconociendo al ganador de las elecciones, Edmundo González Urrutia, regímenes como el de Hamás. No sé si se ha enterado de que la administración estadounidense de Trump acaba de anunciar la no extensión del estatus de protección temporal a más de 300.000 venezolanos que viven en Estados Unidos. Y por tanto, a partir del mes de abril, esas personas van a poder ser deportadas. ¿Usted, señor Abascal, va a poner el grito en el cielo y a criticar a la administración Trump por esta decisión? Porque usted es fuerte con el débil, pero es un servil con el poderoso. Y el otro cruce de declaraciones ha sido entre Pedro Sánchez y Gabriel Rufián, el último dirigente político que esta mañana ha preguntado en la Cámara Baja al propio líder del Ejecutivo. Después de este momento, Sánchez ha aprovechado para irse.
Buenos días, señor presidente. ¿Cómo afronta la ola reaccionaria? La mejor manera de responder a esta ola reaccionaria es aplicando y aprobando políticas progresistas. Pareciera que está de moda, para resumirlo mucho, ser facha o ser anti-woke, porque todos y todas somos wokes ahora. Así que le propongo promover desde Europa una red social alternativa de participación pública. Por ejemplo, se ríen, es bueno. Que las políticas de diversidad y, por tanto, de respeto y tolerancia al colectivo LGTBI es bueno también para la economía. Y que subir el salario mínimo interprofesional o hacer una reforma laboral que ha bajado a mínimos la temporalidad, la precariedad en nuestro país es bueno también para la economía. Luego hablaremos de esas políticas de diversidad que menciona precisamente el presidente del Gobierno, en un momento en el que muchas empresas, como por ejemplo Google o Accenture, también están dándoles precisamente la espalda en estos días. Hay un detalle que no ha pasado desapercibido para muchos, y es la forma en la que Francina Armengol, la presidenta del Congreso de los Diputados, pues ha dado paso a las diferentes intervenciones de los dirigentes de Vox, desde Santiago Abascal hasta Pepa Millán. Fíjense en cómo la presidenta del Congreso, repito, se refiere al grupo político de Vox. Se la formula el diputado don Santiago Abascal Conde, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña María José Rodríguez de Millán Parro, del Grupo Parlamentario Vox, que tiene la palabra cuando quiera. Pues la presidenta del Congreso, en vez de decir Vox, dice bots. Bots, sí, lo de... Pero lo de que hecho, en la primera intervención parece que se equivoca y que pues simplemente es un error humano, pero cuando ya se hace en varias ocasiones seguidas, desde luego llama bastante la atención. Sí, pero que a mí lo que me llama la atención es que no protesten. O sea, creo que no se habrán dado cuenta. De todos modos, yo de la sesión de control de esta mañana, que me ha parecido, diría dos cosas. Una, no es que el PP se haya despertado, pero vamos, está más despierto que hace una semana. Sí. Eso es notable o notorio. Y la segunda cosa que me ha parecido muy interesante para seguir viendo dónde está cada uno es que esta mañana a las 9 yo he intentado seguirlo a través de las televisiones, diríamos, de la amplia red de cobertura, o sea, Telecinco y Antena 3, y me he encontrado una de las dos, no recuerdo cuál, porque no podía ver las dos en simultáneo, puesto que no tengo tantos televisores en el salón, pero una de las dos, en el momento que ha acabado la respuesta a Feijóo, ha cortado directamente y se ha ido a la tertulia. Es decir, que solo preguntaba para ellos Feijóo. Entonces me he ido corriendo a la 2, porque a mí me interesaba no solamente Feijóo. Y desde la 2, cuando respiraban, iba mirando a ver si las otras entraban. No han entrado. O sea, realmente vuelve a haber un silencio informativo, una luz de gas de Antena 3 y de Telecinco a todo lo que nos suponga, o sea, a todo lo que suponga una oposición por parte de Vox. Eso no sé si es indicativo de... Hombre, lo que es indicativo es de con quién nos las jugamos y lo objetivo que es la prensa, pero no sé si es indicativo además de alguna cosa electoral. No Arturo. Lo sé. Sí, bueno, vamos a ver, esta es una cuestión, independientemente, que no quiero hacer un comentario a pie de página del choque que ha habido entre la vicepresidenta primera y la segunda. Ahora hablaremos de eso. Sí, exactamente. Lo que sí me gustaría es centrarme un poco, es decir, en la vida puedes ignorar la realidad, pero están las consecuencias de haberlas ignorado. Entonces, para mí, ¿qué es lo importante aquí? Que el salario mínimo interprofesional y la reducción de la jornada laboral, por decir dos de las medidas estrellas de estos señores, el 61% desde el 2018 ha subido, el salario mínimo interprofesional, etcétera, lo que hacen o repercuten es en el tejido empresarial de este país, que en el 99% son pymes que además consiguen o está el yacimiento del 66% del empleo, ¿no? Entonces, que la España vaciada, las pymes y los autónomos, que son los que pagan esto del salario mínimo. Dicho esto, en cuanto a la polémica, pues tengo que decir lo siguiente, es decir, la Constitución dice que todos, en función de su capacidad económica, que deben contribuir al sostenimiento de los gastos públicos, ¿no? Entonces, Hacienda, como se suele decir vulgarmente, somos todos. Ahora bien, vamos a la circunstancia concreta de este país, o sea, lo que está pasando en este país, y sigo un poco con los datos que estaba
estaba diciendo antes. Antes de que te metas en los datos, Arturo, como estábamos centrados en el plano político y en esos ataques a Vox, no sé si Luis quiere añadir algo y ahora vamos con el salario mínimo. Bueno, yo creo que los ataques a Vox en el Congreso, a Vox y a toda la oposición en general por parte de Pedro Sánchez, pues son ya una constante habitual, pero tampoco van a ningún lado. Simplemente Sánchez necesita poder zafarse de algún modo de la presión que suponen para él tanto los casos de corrupción, de los que cada día vamos sabiendo más cosas que apuntan a Sánchez, como los escándalos que rodean a todo lo que es la acción política del gobierno. Hemos vivido con lo del SMI un supuesto enfrentamiento entre dos sectores del gobierno, del que entiendo que luego hablaremos, y ante eso, bueno, pues ¿qué puede hacer Sánchez? Nada, tratar de mostrarse chulo, tratar de mostrarse desafiante y tratar de desviar la atención, pero vamos, no le va a valer en absoluto, no le está valiendo según las encuestas. Vamos ya con esa subida del salario mínimo interprofesional que en el día de ayer dejaba un momento bochornoso en plena rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y, sin embargo, esta misma mañana en la Cámara Baja, justo antes de que diese comienzo esa sesión de control al Gobierno, la sintonía, la sensación entre Pedro Sánchez y la de Yolanda Díaz era como si aquí no hubiese pasado nada. De hecho, en esta imagen que van a ver ustedes en sus pantallas se puede observar como tanto el líder del Ejecutivo como la vicepresidenta segunda y ministra de Hacienda pues charlan de forma muy amigable y además lo hacen entre risas. Veamos precisamente cómo se produjo en el día de ayer ese choque en pleno Consejo de Ministros. El Partido Socialista se impone a Sumar. Los de Sánchez han confirmado que todo el que perciba el salario mínimo finalmente tendrá que tributar. Ellos niegan cualquier tipo de polémica. En absoluto, gracias. Pero dice Yolanda Díaz que la noticia le ha llegado por sorpresa. Por tanto, ni comunicación ni deliberación. Desde luego, si esta iniciativa llega al Congreso de los Diputados, va a contar con la anuencia de Sumar. Los socios de Sánchez de Podemos, Esquerra, Bildu y BNG apoyan a Sumar. Nos parece un absoluto escándalo. Y desde el Partido Popular acusan al socialista de hacer negocio con la medida. También este gobierno quiere hacer caja a costa de los que cobran el salario mínimo. Pues reitero mi petición de que se ajuste el IRPF del nuevo salario mínimo. El Consejo de Ministros de este martes, previo al inicio de la actividad en las Cortes, ha dado pie a una guerra cuerpo a cuerpo entre los dos partidos que forman parte de la coalición. Lógicamente, si respetamos la competencia que tiene la ministra de Hacienda, y me remito a que ella misma responda. No me compete a mí ni mucho menos, pero hemos hecho desde el Ministerio de Trabajo competencialmente lo que teníamos que hacer, subir el salario mínimo interprofesional. Que es, por otro lado, lo que hoy se aprueba. Es que hoy se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Cuando todos intentamos hacer esa pedagogía de justicia fiscal, creo que el utilizar esa terminología de una parte que se lleva Hacienda, no. Con la nueva medida, el Ejecutivo de Sánchez ha dado luz verde a que el SMI suba un 4,4%, es decir, que pase de los 1.134 a los 1.185 euros al mes. Que Hacienda no suba el mínimo exento a tributar en el IRPF implica que de los 50 euros mensuales de subida, los trabajadores tendrán que pagar 21 euros al mes. Es decir, casi un 40% de la subida del salario mínimo irá destinado a tributar al IRPF. Una medida que, en definitiva, afecta a 2 de cada 10 trabajadores en España. En otras palabras, a casi 2,5 millones de personas que actualmente cobran el salario mínimo interprofesional. Veamos precisamente un poco más a fondo esta realidad de la subida del salario mínimo interprofesional. María Vallejo, muy buenos días con esos datos. ¿Quiénes son los beneficiados? ¿A quién perjudica? Cuéntanos. Pues Alba, ayer el Consejo de Ministros aprobó esa subida del SMI a 1.184 euros mensuales, lo que supone en un principio un aumento de 50 euros con respecto a la cantidad anterior. Y esto ha provocado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo. A la subida del SMI hay que añadir otra cosa más, el IRPF. Con esta nueva subida, todos los que cobren el salario mínimo van a tener que pagarlo. ¿Por qué? Pues porque aunque el SMI haya subido, el límite para pagar este impuesto sigue totalmente igual. Antes, los trabajadores que con el salario mínimo cobraban más de 15.800 euros anuales, ahora esta cantidad asciende a más de 16.500 euros por encima de este límite. Hacienda por ahora se niega a subirlo. Esto afecta a 500.000 de trabajadores. A algunos de los contribuyentes, los que ahora cobren el SMI, se le va a retener casi 300
2 euros, con lo cual la subida real no es de 50 euros como dice el Gobierno, sino de unos 30. El Gobierno es sin duda el mayor beneficiado. Se calcula que puede llegar a recaudar entre 200 y 300 millones de euros. ¿Y qué pasaría si el Gobierno decide subir el límite del IRPF? Pues se complica más la cosa porque no son solo los que cobren el SMI los que estarían exentos de pagarlo, sino también algunos jubilados. De pasar esto, se perderían casi 700 millones de euros en recaudación. Aquí de nuevo el principal sector perjudicado es la gente joven, sobre todo aquellos solteros y sin hijos. Otro sector bastante perjudicado son los agricultores. Se calcula que 4 de cada 10 trabajadores del campo van a tener que pagar este impuesto por esta nueva subida, algo que aseguran que va a terminar por ahogar el campo español por completo. Reacciones ya ha habido muchas. El Partido Popular, Sumar y Podemos ya han presentado una proposición de ley cada uno para impedir la aplicación del IRPF a todo este tipo de rentas. Gracias, Marian, y a eso añadimos también esa parte a la carga del empresario que mencionaba Josep María Francas al inicio de este programa en una de sus primeras intervenciones. Enseguida le doy la palabra a Arturo Moreno mientras abandona el plato nuestra compañera Marian. Me voy con Luis porque esta mañana, y lo comentábamos antes de entrar en directo, ha dedicado unos minutos precisamente a señalar algo que dijo ayer en Consejo de Ministros Yolanda Díaz, que desde luego no parece que fuese lo que quisiera decir realmente. Es una perfecta ignorante, una indocumentada y una analfabeta funcional. Se pone a decir que ella está en contra de que tributen los que cobran el salario mínimo interprofesional y concluye diciendo así que si eso llega al Congreso tendrá nuestra anuencia. Es decir, está en contra y si llega al Congreso lo respaldarán, que es lo que significa que tendrá su anuencia. O sea, utiliza palabras que le parece que suenan así como, sin saber lo que complicadas, cultas, y no saben ni lo que significan. Es una indocumentada. Pero de todas formas, en todo esto del supuesto enfrentamiento que hay en el seno del Gobierno, en realidad es un enfrentamiento falso. Por supuesto que Yolanda Díaz sabía que iban a tributar los del SMI y de hecho lo acaba de tuitear hace un rato Fernando Lázaro, que los técnicos del Ministerio de Yolanda Díaz estuvieron ya participando en diciembre en lo que eran los aspectos técnicos de la norma y que incluían, por supuesto, cobrar a los trabajadores los impuestos correspondientes. O sea que claro que lo sabía. ¿Cómo no lo va a saber Yolanda Díaz? Lo que pasa es que tiene que hacer el paripé de cara a sus electores para fingir que no lo sabía y que se opone. Todo una farsa, es una ignorante, pero eso sí, a la hora de hacer teatro es una farsante enormemente avezada. Arturo. Sí, bueno, que vamos a ver, mi tesis es un poco sobrevolando este tipo de cuestiones y sin, desde luego, menospreciarla, pero estamos hablando al final, hay que ser rigurosos, no hay que hacer tampoco demagogia con las cosas. Esto afecta al 20% del salario mínimo interprofesional que reciben aproximadamente 2,5 millones de personas, lo cual ya es preocupante y demuestra la debilidad del capital humano que hay en España, ¿no? Estamos hablando, entonces, que lo decía vuestra compañera, aproximadamente de 500.000 personas de 300 euros, es decir, que estamos hablando por 14 pagas de unos 20 euros al mes. Bueno, que es naturalmente con un salario tan bajo es importante. Pero aquí para mí lo significativo y lo que está pasando en España, a ver si nos damos ya de una vez cuenta, es que se ha roto el contrato generacional. Es decir, el subyacente o uno de los subyacentes de la democracia era el tema del relevo generacional. Es decir, tu generación tenía que transmitir a la siguiente una España mejor, una España con mayor calidad de vida, con mayor bienestar, con salarios más altos y se supone también con una democracia que funcionase. Y eso se ha roto. Y se ha roto por lo siguiente, y empiezo con los datos. El 46% de los ciudadanos de este país que tienen que pedir un crédito cada mes, un crédito que puede ser también abusar de la tarjeta y tal, a unos intereses brutales, para llegar a fin de mes. En el año 2011, el 71% de las familias cuyo cabeza de familia tenía menos de 35 años eran propietarios de vivienda. Hoy, que solamente el 31%. Entre 2001 y 2021, o sea, 20 años, la renta media de los hogares con cabeza de familia menor de 35 años bajó un 19,8%. Y la de los mayores, de 74 años, aumentó un 40,5%.
Y entre 2002 y 2022 la riqueza total neta de los hogares nuevos de 35 años bajó un 72,7% y de los mayores de 74 años aumentó un 98,7%. Es decir, son datos que indican que algo muy profundo está pasando en España, que España es un país sin futuro para los jóvenes. Y eso es un fracaso por supuesto, desde este gobierno, es un fracaso en general colectivo, ¿no? Es decir, ¿y cómo se manifiesta eso? Y por eso empezaba hablando de que podemos ignorar la realidad, pero no las consecuencias. Pues miremos, por ejemplo, en el voto. En los menores de 25 años algo está pasando para que mucha de esta gente que diga que no cree demasiado en la democracia, vamos, que no le parece mal, pero desde luego para él hay cuestiones más importantes. Pues en las personas que son menores de 25 años, Vox gana por 20 puntos en los hombres al Partido Popular y en las mujeres por 15. Y gana también al PP hasta los mayores de 45 años. A partir de 45 años cambia el voto, pero también quiero hacer la salvedad que en España se mueren cada año 460.000 personas, que me imagino que serán de la gente más veterana, ¿no? Es decir, y eso significa que en 4 años, que es el periodo electoral, se mueren aproximadamente 1.800.000, ¿no? No sé si esto los que hacen las encuestas lo tienen por lo tanto. Por lo tanto, me parece a mí que algo importante está pasando. Y entonces, ¿por qué sube Vox y por tal? Primero, por una cuestión de crítica, es decir, la gente considera que, o desprecia a los políticos actuales, que están siempre metidos en batallas, pero en lo suyo concreto, es decir, en procurar un mejor nivel de vida de los ciudadanos, sobre todo las generaciones jóvenes, parece que están, en fin, que es un tema que no les interesa, y entonces hay una sensación de distancia y desprecio hacia eso. Y luego yo creo que lo que también está pasando es que mucha gente, el discurso de Vox, me considero liberal y por lo tanto muy partidario de la economía de mercado y todas estas cosas, pero el discurso de Vox, que se puede entender a lo mejor en términos económicos como un discurso un poco falangista, pues a mucha gente de este, en fin, como demuestran las encuestas, pues, al estar más vinculado al factor trabajo que al factor capital, y visto el fracaso de los sucesivos gobiernos que han gobernado y que no han conseguido revertir esta situación, pues les puede hacer tilín. Y doy datos que son las entrañas de las encuestas de lo que está pasando realmente y de la ruptura del contrato generacional en España, que es un drama. Es decir, que la gente en este país, que no seamos capaces de asegurar el futuro de los jóvenes y que los jóvenes de esta generación que vivan peor que sus padres, primero es un gran sufrimiento para los padres, para las familias, etcétera, y desde luego yo creo que es una cuestión que debería hacer meditar al conjunto de la sociedad española. Sí, a ver, dos cosas, pero una me has desconcertado. Cuando has dicho lo de Vox y el tema económico falangista, me he perdido. Porque te digo para después, porque quiero decir que un discurso muy basado en lo social, quizá, ¿no? Porque realmente me parece que ahora mismo el único partido que en economía defiende lo liberal, acercándose bastante, es Vox, porque el resto han asumido perfectamente el discurso, entre comillas, falangista, que es el socialdemócrata, que es que el Estado nos va a salvar, me parece, pero bueno, puedo estar equivocado, Puede ser. Pero, de todos modos, yo como soy especialista en coger el rábano por las hojas, me voy a coger una frase que ha dicho la ministra Alegría, con su alegría normal, dice que para hacer pedagogía no se puede decir que una parte se la eleva Hacienda de los impuestos, ¿no? de la subida al salario. Tiene toda la razón. O sea, no se la eleva Hacienda. Si se la eleva la Hacienda, yo me cabrearía menos. Se la eleva el avión de Pedro Sánchez, los chanchulos de su mujer, el sueldo de su hermano que no existe, las ayudas a ONGs que nos dan por saco, todo el tema de fomentar la inmigración. Claro, si se fueran a Hacienda y Hacienda lo repartiera según un criterio, diríamos, basado en un cierto consenso español, que sería pues que fueran para la sanidad, incluso para los niños que tienen cáncer, incluso para la ELA, cosas de estas, pues me parecería muy bien hacer pedagogía y no decir que una parte se la eleva Hacienda en el sentido negativo, pero es que no se la eleva Hacienda, se la elevan para tirarlo a la basura una serie de
que nos gobiernan, que el día que se vean las cifras, lo menos que merecerían sería cárcel probablemente, porque han robado al pobre, para tirarlo a la basura o para quedárselo de los que no sé qué es peor. Son las 12:30 del mediodía, luego si les parece dedicamos unos minutos más a esta cuestión del salario mínimo. Antes nos vamos a ir a una breve pausa de publicidad, pero recuerden que el lunes 24 de febrero el Club de Amigos se va a ir a callejear por Madrid, en este caso por el barrio de las Letras del Parnaso o de los Comediantes. Nos va a acompañar en esta visita de 2 horas el guía Javier Sardón. Vamos a ver el Paseo del Prado, la Basílica de Jesús de Medinaceli, vamos a subir por la señorial carrera de San Jerónimo hasta llegar a la Plaza Canalejas. Nos vamos a perder por los callejones del barrio para hablar de sus tascas, de sus tabernas, de sus pastelerías y sus antiguos corrales de comedias. Así vamos a alcanzar la Plaza de Santa Ana, la calle Huertas, las calles de los más famosos literatos españoles de nuestro siglo de oro, finalizando en la Puerta del Rey del Jardín Botánico. Las actividades del Club de Amigos tienen las plazas muy limitadas, así que reserven la suya cuanto antes llamando a ese número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 91 616 2464, o si lo prefieren escriban un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Publicidad muy rápida y enseguida estamos de vuelta. Dando caña, pasan 4 minutos de las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias, y tenemos una noticia de última hora porque el Tribunal Supremo confirma la condena por prevaricación y falsedad documental impuesta a la que fuera presidente de Junts, a Laura Borràs, a penas de 4 años y medio de prisión y 13 de inhabilitación. Al mismo tiempo, el Tribunal Supremo rechaza la aplicación de la amnistía. Borràs alegaba para considerar que debía ser reaplicada la amnistía que en su persona concurre un perfil netamente independentista y que desarrolló la institución, la dirección de la institución de las letras catalanas en el marco de un gobierno con vocación netamente procesista. El Supremo contesta que ni el perfil, ni el desarrollo, ni nada de eso se enmarca en un contexto del denominado proceso independentista catalán. Noticia de última hora, el Supremo confirma esa condena a Laura Borràs y rechaza que se le aplique la amnistía. Y hablemos ahora de otro tribunal, del Tribunal Constitucional, aunque tiene relación con el propio Tribunal Supremo, porque en estos últimos días hemos hablado de cuál es la estrategia de defensa del fiscal general del Estado, el intento por librarse del proceso por el que está siendo investigado por un presunto delito de revelación de secretos. Álvaro García Ortiz ha pedido al Tribunal Supremo que investigue si el registro que se produjo en la Fiscalía era o no era ilegal. Si el Tribunal Supremo dice que ese registro no procedía, Álvaro García Ortiz intentará tumbar todo el procedimiento y si no acudirá al Tribunal Constitucional. Y lo que estamos viendo con ese Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido es que está pues al final ejerciendo o enmendando la plana constantemente el propio Supremo. En España están bien definidas las labores de los tribunales. Cada uno tiene su competencia, pero en los últimos tiempos ha habido una suplantación de funciones y ha provocado una guerra entre el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. El Supremo es el órgano judicial más alto en España. Es tribunal de casación y de aplicación de las leyes, controla las sentencias y las resoluciones judiciales. El Tribunal Constitucional, por su parte, se encarga de garantizar la Constitución y protege los derechos fundamentales. Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, espera poder resguardarse bajo el Constitucional en la causa abierta que tiene. El Supremo aún debe pronunciarse sobre los recursos presentados por la Fiscalía y la Abogacía del Estado ante la entrada de la UCO en el despacho de García Ortiz para investigar la presunta revelación de secretos. El fiscal general denuncia que se vulneraron sus derechos fundamentales y alega que es un registro nulo y lo hallado no debe tenerse en consideración. Si el Supremo no toma en cuenta los recursos, Álvaro García Ortiz espera que la Corte de Garantías Constitucionales, dirigida por Cándido Conde Pumpido, aprecie su vulneración. Ábalos también quiere llamar a la puerta del Constitucional. Pretende que el Supremo anule el procedimiento abierto que tiene contra su persona por su supuesta relación en el caso Koldo. Alega que se vulneró su derecho fundamental al secreto de comunicaciones, ya que la UCO interceptó su correspondencia privada, como afirma el exministro. De no anular el procedimiento, Ábalos pretende elevar el asunto a Conde Pumpido. Con la amnistía, el Pleno del Constitucional admite a trámite los recursos de amparo de Oriol Junqueras, Raúl Romeva y Dolors Bassa contra los autos del Tribunal Supremo que les denegaron la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación. Los separatistas alegan la vulneración del derecho a la legalidad penal y al derecho a la representación y participación política. En el caso ERE, el órgano de garantías permitió que todos los condenados quedasen en libertad. Tumbó la interpretación de los delitos que hicieron la Audiencia y el Supremo y estableció una nueva doctrina en cuanto a la prevaricación y la malversación. Cuando alguien se ve entre la espada y la pared, acude a refugiarse en el Tribunal Constitucional para que Conde Pumpido le reciba con los brazos abiertos. Parece que se ha convertido, en vez de una guerra de competencias,
en una guerra política. Pues analicemos un poquito más en profundidad si se está o no llevando al límite esa actuación del propio Tribunal Constitucional con Cándido Conde Pumpido, amoldándose a las necesidades del propio Ejecutivo. Para ello tenemos conexión en directo con Rafael Murillo, él es el profesor de Derecho Constitucional en el CEU. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues le pregunto por esa dinámica de funcionamiento del propio Tribunal Constitucional. En medio de muchas críticas, hay quien dice que incluso pretende convertirse en la sala de casación del propio Tribunal Supremo. Le pregunto directamente si puede ser una instancia, la del Constitucional, por encima de la del Tribunal Supremo. Pues realmente no está así configurado constitucionalmente. Claramente tenemos definidas, como se ha dicho en la introducción, las funciones que hay y el orden jurisdiccional, es decir, quien sentencia son los jueces y tribunales que hay. El Tribunal Constitucional tiene una estructura similar a los jueces y tribunales, pero es un órgano que no depende del Poder Judicial, con lo cual es otra función distinta, es garante, es un tribunal garante de la Constitución por doble vía. Por una parte, la inconstitucionalidad de las normas y, por otra parte, garantía de los derechos fundamentales. Por lo tanto, son competencias absolutamente distintas, ¿no?, en este sentido. Y, por lo tanto, esta confusión que se está llevando a cabo, que ha sido ya muy tradicional, casi históricamente, porque ya recuerdo que hace muchos años en otras funciones que había siempre hubo ciertas tensiones en cuanto a Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, pensaba que se habían acabado, pero aún sigue habiendo esas tensiones que son normales en cuanto a la definición clara y meridiana de las competencias. Estamos hablando de que se están excediendo esas competencias, de que si hay ciertos magistrados que se extralimitan en sus funciones, esto nos llevaría directamente a una posible investigación por prevaricación, ¿no? Bueno, no lo sabemos, porque hay que determinar el concepto de la prevaricación. Es un concepto que es muy complicado de determinar y es tomar una decisión a sabiendas que es injusta, ¿no?, en este sentido. Claro, el problema es determinar, porque el margen es muy amplio, es decir, hasta cuándo el Tribunal Constitucional puede entrar a valorar una prueba. Teóricamente, el Tribunal Constitucional, como órgano de protección de los derechos fundamentales en un recurso de amparo, no tendría que valorar los hechos probados, las pruebas, salvo que haya una serie de circunstancias donde las pruebas sean irrazonables o sean arbitrarias o no tengan fundamento. Pero si no, el Tribunal Constitucional lo que analiza es de aquella sentencia que un órgano jurisdiccional, en este caso el Supremo, porque hay que agotar la vía jurisdiccional para poder acceder al recurso de amparo extraordinario, pues entonces no ha garantizado un derecho fundamental. No ha garantizado la parte del procedimiento, que es la función que tiene, es la del propio Tribunal Supremo, y por lo tanto el Tribunal Constitucional en ese sentido no tiene que valorar la prueba, que es lo que ha pasado en ciertas sentencias en las cuales ha cambiado. Recuerdo la primera de ellas, que fue en relación con un diputado de Podemos, que hubo un enfrentamiento con un policía y fue condenado a un tema por daños causados a un agente de la autoridad, a un delito que llevaba aparejada consigo la pena de privación de libertad. Pero lo que ocurre es que ese delito podía ser transformado, esa pena podía ser transformada en una multa que eran, me parece, 600 euros, y entonces recurrió en amparo, aunque él ya había presentado un recurso de amparo, ya también llevaba aparejada la pena de inhabilitación. Entonces el Tribunal Constitucional entendió que al haber habido un cambio en la pena, ya no llevaba aparejada la inhabilitación y por lo tanto no debía haber perdido la condición de diputado. Claro, en ese sentido yo no sé hasta qué punto está analizando realmente los hechos, que sí fueron constitutivos de un hecho delictivo, pero lo que no puedo hacer es modificar la valoración de la pena en relación a que la propia ley penal lo tiene, porque realmente en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha determinado que el intérprete último de los tipos sancionadores, es decir, de las penas que se impone, era jurisdicción ordinaria, no el Tribunal Constitucional. Entonces, claro, ahí tenemos esas cuestiones determinantes que hay, ¿no? También en estas últimas horas hemos conocido cómo el Partido Popular pues ha llevado al propio Tribunal Constitucional de Conde Pumpido a Estrasburgo por esa sentencia que avaló precisamente el recorte de funciones del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué lectura le merece esto?
Hombre, yo creo que es una posibilidad que tenemos, ya que hay, a partir del Tratado de Lisboa, donde la garantía del Estado de Derecho también la puede llevar a cabo el Tribunal Europeo, el Tribunal de la Unión Europea, no confundir con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En ese sentido, me parece importante para garantizar un elemento básico y fundamental, que es la división de poderes, ¿no? En este sentido, claramente hay una función legislativa, una función ejecutiva y una función judicial, en la cual no entra a formar parte del Tribunal Constitucional, sino que es una organización, si quiere usted, ad hoc y específica para proteger la Constitución, pero sí entraría a formar parte de la garantía de toda la infraestructura y toda la estructura institucional de lo que es el Estado de Derecho. Por lo tanto, tenemos abierta esa posibilidad y en este sentido también tenemos estos controles que son extranacionales, por lo tanto, que entran a formar parte de todo nuestro ámbito internacional al cual nos debemos y pertenecemos. Por lo tanto, me parece una idea magnífica, ya que se tiene esa oportunidad. A ver lo que nos contesta y nos determina la jurisdicción europea, ¿no? Le pregunta a Josep María Francas. A ver, yo es que creo, don Gabriel, que me ha quedado muy clara la parte teórica, pero la parte práctica me parece que va por otro lado, la realidad, ¿no? Es decir, ahora nos estamos dando cuenta que una serie de gente condenada y juzgada, bueno, no, ni siquiera condenada y juzgada, sino que en plena vía de juicio ya alegan cosas en el fondo de derecho constitucional, de que no se me han respetado mis derechos para tener la puerta abierta y a la constitucional. La experiencia de los famosos 7-4 o 7-5, pues indican que las sentencias vienen como casi escritas, ¿no? O casi dadas, porque que siempre coincidan 7 contra 4 o 7 contra 5 cuando no recusan a nadie, pues da muy mala sensación. Al final el conflicto se va a producir. O bien el Supremo se traga con patatas fritas que Conde Pumpido dicte la nueva Constitución y se baje los pantalones, o al final el conflicto va a estar. Y cuando hay el conflicto, ¿cómo se sale de un conflicto entre el Supremo y el Constitucional? Porque a mí me decían, la posibilidad es que el Supremo vaya a por algún juez del Constitucional por prevaricación, no con el tribunal en sí, sino con alguno. No, puede ser. Puede ser con alguno concreto, ¿no? Bueno, yo recuerdo que hace años hubo un problema entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo en cuanto a las indemnizaciones por vulneración del derecho al honor. Y se llegó incluso a solicitar por parte del Tribunal Supremo el recurrir al rey como árbitro y moderador del funcionamiento regular de las instituciones. El problema es que nuestra Constitución no tiene ningún mecanismo para regular los conflictos entre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, porque sí se planteó en el tema de los conflictos el que el Tribunal Constitucional fuera el que resolviera los conflictos entre el resto de los poderes, claro, en este sentido. Entonces es bastante complejo y complicado este sistema. Entonces ahí hay que hacer, y muchas veces se comentaba y se decía, una serie de actualizaciones de nuestra propia Constitución en cuanto a estos mecanismos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente hay una fórmula, como usted ha explicado matemáticamente, que es 7 más 4 y ya está la solución hecha. Efectivamente, en este sentido es uno de los problemas que tiene el Tribunal Constitucional, tal como lo tenemos configurado, en el sentido que hay unas mayorías cualificadas y unas mayorías determinadas de soluciones que son políticas en este sentido, y entonces, pues, como hay un mecanismo que podríamos llamar de un derecho dúctil, en este sentido, de ir ampliando. Y además, también hay otro mecanismo que hay que tener en cuenta, y es que frente a lo que llamamos la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que cuando la cambia tiene que justificarla, el Tribunal Constitucional no tiene por qué justificar el cambio de apreciación de una materia en relación con otra. El caso, por ejemplo, del aborto, ¿no? En este sentido, que en una sentencia determina una cosa y en la otra sentencia determina otra distinta, sin tener que justificarlo, en este sentido motivarlo. Cuando muchas veces se ha exigido motivaciones en la toma de decisiones de algunos órganos en base a la garantía de unos derechos fundamentales. Por lo tanto, ahí tenemos un conflicto grave y determinante en el cual siempre se ha dicho y siempre se ha comentado doctrinalmente que uno de los problemas fundamentales que tenía este tipo de tribunales constitucionales de corte que se llaman kelsenianos era su politización. Entonces, claro, el problema es quién se elige, cómo se elige. Muchas veces estos mecanismos se han intentado eliminar de estas cuestiones, como ocurre en Italia, que es eliminando el recurso de amparo. De esta forma, solamente el Tribunal Constitucional analiza la constitucionalidad de las normas y no se convierte en un tribunal de garantías, que ahí es donde tenemos el problema que hay, ¿no? En ese sentido, ¿quién es el auténtico garante de los derechos fundamentales? Los órganos jurisdiccionales. Entonces, esa sería también una solución. Yo
el tema, como se ha comentado aquí, y lo han comentado ustedes, lo han puesto aquí, el tema de intentar ir en contra de un delito de prevaricación por parte de algún magistrado o miembro del Tribunal Constitucional, lo veo muy complicado. Sinceramente, lo veo muy complejo, el hacerlo. Lo veo muy complejo. Pero yo iría más bien hacia un procedimiento que quizá donde se eliminara, como ocurre en Italia y se evitan estos problemas, el que el Tribunal Constitucional fuera un tribunal de garantías de derechos fundamentales. Porque realmente, si usted lee la Constitución en el artículo 53, el órgano encargado de proteger los derechos fundamentales son los tribunales ordinarios, claramente, ¿no? Esa garantía de los derechos fundamentales, pues quizá queda en un elemento de allí. Entonces yo como solución pragmática lo haría, ¿no? Porque así nos evitaríamos de estas confusiones de al final quién es el que indemniza a uno, cómo se entiende estas cosas, por qué usted reinterpreta mi sentencia y usted le cambia de valor elemento, que se ha visto claramente en el tema de definir si son actos internos de las cámaras que se llaman interna corporis acta y por lo tanto esos no están sujetos al control jurisdiccional porque es un acto político, la vieja discusión de actos políticos y actos jurídicos, etcétera, etcétera. Y eso yo se hubiera eliminado en este sentido, ¿no? Sí, es que lo de los derechos fundamentales, de hecho, es la puerta por la que puede entrar cualquiera y los otros pueden aceptar. Pero tengo dos dudas más. Una, dicen que no hay mal que 100 años dure. Y entonces, estudiando eso, dices, hombre, Cándido Conde Pumpido, que creo que es uno de los grandes problemas que tiene ahora mismo el Tribunal Constitucional, probablemente vendría ayudado también por una tal Inmaculada Montalbán, pero en fin, vamos al cabeza de fila, ¿no? Claro, este señor en teoría dentro de un año y pico tiene que cesar, pero para que cese tienen que nombrarse otro, tiene que cesar además como magistrado constitucional, pero me parece que en la historia ya pasó que si no se ponen de acuerdo para sustituirlo, él cesa, pero no cesa, porque necesitará que venga otro, con lo cual el mal puede durar, no 100 años, pero bastantes más y mientras mande Sánchez. Las modificaciones que dice usted, que serían de sentido común, mientras gobierne Sánchez, evidentemente no las va a proponer ni Rita la Cantadora. Y entonces me queda otra opción que he preguntado a expertos. Si resulta que el 7-5 pasa a ser 7-0 porque a los 5 les pasa algo, que es, por ejemplo, que no aparecen, resulta que no hay quórum. Y si no hay quórum, las sentencias del Tribunal Constitucional se quedan paralizadas. Me dicen, no, es que podrían ser cesados o suspendidos. Pero resulta que para cesar y suspender hace falta también un mínimo que son 8 y 9 votos. Con lo cual tampoco se podría. Con lo cual esa sería una manera de paralizar al Constitucional. ¿Son conscientes los 5 estos a los cuales se les mean en la cara cada vez que decide algo el Constitucional de que podrían oponerse a que se les meara a alguien? ¿O no se dan cuenta de eso? Vamos a ver, desde ese punto de vista de comentario, primero hay que decir que cuando dice usted que no hay mal que 100 años dure, ni cuerpo con la aguante, ¿no? Como se suele decir, ¿no? Y eso también es importante, por eso estaba comentando usted lo otro. Y en este sentido, hombre, yo lo que sí creo que es que al menos doctrinalmente, para yo como profesor y más bien teórico de esta cuestión, me interesa bastante este tema y esta situación. ¿Por qué? Porque son buenísimos los votos particulares que los 4 presentan. Sí. Quiero decir, que realmente sí había que agradecer, al menos doctrinalmente y dogmáticamente, en el sentido de que los votos de los 4 que hay, particulares que hay, son absolutamente magníficos, de una construcción jurídica impresionante que había que leerlos y hay que explicarlos en las clases de derecho. Al menos yo intento explicarlos en este sentido. Pero sí, efectivamente, también puede haber esos mecanismos que yo llamaría un poco torticeros, procesales, de intentar que no se llegue a los quórums suficientes, que no se cesen las cosas. Pero sería, en cierto modo, fíjese usted, desprestigiar una institución que ya está quizá en el filo de la navaja hacia un lado y hacia otro, ¿no? Ya hay algunos compañeros y ya históricamente se habló la famosa sentencia que vamos a recordar de Rumasa, y ya fue un punto de inflexión en la vida del Tribunal Constitucional y más en su nacimiento, ¿no? Que ya marcó ahí un punto y aparte en cuanto Ahí empezó todo. Claro.
Claro, entonces ya a partir de ahí, ya ir siguiendo adelante la evolución del Tribunal Constitucional, pues ya vemos un poco la situación que hay. Y siempre le comentaba, es decir, la propia configuración del modelo que tenemos del Tribunal Constitucional, de ser un modelo kelseniano, que los grandes problemas que ha tenido y que sigue teniendo ha sido su politización, pues en este sentido vamos a tener este tema. Y yo la única solución que veo es esa, subsumir y quitar, eliminar los recursos de amparo del Tribunal Constitucional, y pasarlos al Tribunal Supremo, que es un órgano jurisdiccional formado por expertos, juristas de competencia, porque claro, también hay que reconocer otra cosa, que la legitimidad del Tribunal Constitucional, que muchas veces se dice que es un legislador positivo o negativo, según el lugar de cómo lo analices, pues puede modificar también en un recurso de inconstitucionalidad la voluntad popular a través de un legislador y decirte, no, mire usted, lo que está diciendo no cabe dentro de la Constitución, ¿no? En algunas veces pues es lógico y en otras veces pues da pena, ¿no? Ciertas cuestiones que hay, ¿no? En este sentido, pues nos encontramos ante un atolladero en el cual estamos viendo que después de bastantes años, casi 50 años de Constitución, en este sentido, pues nos damos cuenta que hay que actualizar y armonizar y ver realmente para vivir en un Estado democrático. Y el problema que veo yo que es una cuestión pues de decisiones políticas y de clarificación política en ese sentido, ¿no? Y no de instrumentalización política de las instituciones, que es donde estamos ahora. En este sentido, que eso es lo que sí realmente pues da bastante vergüenza en este sentido, ¿no? Y ya una última pregunta de Arturo Moreno, os pido brevedad a ambos. Sí. Preguntarle si usted cree que el Tribunal Constitucional es la palanca de un cambio de régimen. Es decir, si el Tribunal Constitucional responde a una mayoría política, es decir, y además está subvirtiendo la jerarquía, digamos, de la justicia, pasando al Tribunal Supremo, porque que queda ahora mismo como un tribunal de casación, y además hace una interpretación constructiva de la Constitución, es decir, que al final la Constitución no es lo que dice, sino es la interpretación que hacemos de las circunstancias políticas, etcétera, etcétera. Y al final esto, o sea, el gobierno de alguna forma de turno ha blindado su inmunidad y su impunidad. Y entonces yo le quiero preguntar si estamos ante un cambio de régimen hacia una mutación constitucional que pueda acabar con la democracia. Y me da mucho miedo lo que dice usted, sobre todo el constructivismo jurídico, me da pánico, y sobre todo lo que se está produciendo es una auténtica mutación constitucional. En este sentido yo soy absolutamente de acuerdo con este sentido, es decir, si realmente estamos subvirtiendo el orden de la auténtica división de poderes, los cambios que hay, las situaciones que hay, pues es esa vía indirecta que hay. Igual que también recuerden ustedes que también hay una mutación constitucional, y ya lo dijo el presidente del gobierno Sánchez, que él actuaba hasta sin el Parlamento, y recuerden ustedes que a través del mecanismo de la corrección de errores, lo que teóricamente era los fallos de escritura o cualquier fallo de estos, lo que ha habido es un error dentro de una ley que se ha modificado a través de una corrección de errores de algo que no se había incluido en la propia ley, con lo cual ya estamos también hasta creando leyes sin que el Parlamento pueda intervenir, con lo cual ya es subvertir todo el orden constitucional en este sentido, ¿no? Y ha habido también un recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por este cambio que ha habido a través de la corrección de errores. Con lo cual, si vamos analizando todas las cosas, nos damos cuenta que en este sentido estamos llevando a cabo una transformación del régimen constitucional por unas vías que no están recogidas constitucionalmente, ¿no? En este sentido, es una vía de hecho en la cual nos encontramos entre una situación que es tremendamente complicado y difícil. Por lo tanto, ahí habrá que tener pues, posiciones y acuerdos claros y determinantes, sobre todo por parte de la oposición, en este sentido de clarificar lo que estamos haciendo, porque si no, en este sentido estamos llevando a cabo lo que es una auténtica mutación constitucional, donde ya el orden de los poderes no existe, hay una confusión de poderes y ya el Parlamento no es el Parlamento, el Tribunal Supremo ya sus decisiones no sirven para muchas cosas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido estaría de acuerdo con usted, ¿no? Rafael Murillo, muchísimas gracias por atendernos. Nos ha quedado todo nada, clarísimo. A ustedes. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Pausa para la publicidad muy rápida y enseguida volvemos. Nada, a ustedes. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis,
una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Clave ese tema de constitucional. Seguimos dando caña enseguida. Nos vamos con el fiscal general del Estado y les contaremos qué es lo que dicen o lo que detalla un índice de cómo está nuestro país en términos de corrupción, porque esta mañana escuchábamos muy sonrientes desde su escaño en el Congreso de los Diputados a Pedro Sánchez diciendo que, bueno, que el resto del mundo veía que España iba bien. Enseguida se lo contaremos, es así. Antes las crónicas de Manicomio de Gabriel Serrano. Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Salva. Viene muy bien esta introducción, lo que vamos a ver después de la corrupción, porque también nos vamos a centrar en supuestos casos de corrupción y hechos que ya han sido probados, sobre todo en oposiciones públicas. Hay gente que se prepara unos exámenes, que va a las bases con cierta, pues, los baremos indicados para aprobar y pasar esas candidaturas, pero debe ser que cuando llega el examen, ahí va, pues las cosas cambian, ¿no? Ya ha habido, lo último ha sido en oposiciones a la seguridad social, que ha publicado que había un escándalo al cambiar las normas tras el examen y se presentaron 31.200 candidatos para 2.500 plazas, pero una extraña decisión puede dejar fuera a los mejores. Claro, esto es porque se presentaron en el 2023, se publicó, oye, va a salir un examen que llevaba muchísimos años a la Administración de la Seguridad Social. Pues una vez presentado el examen, el BOE pues se publica los baremos y el pasado 30 de noviembre es cuando se produjo este examen, que se presentaron, como mencionamos, más de 31.000 personas, más de 31.000 candidatos. Hacen el examen con los baremos que eran 50 puntos la parte teórica y 50 puntos la parte práctica. ¿Vale? Pues cuando hacen el examen, de repente en redes sociales, una persona que se había presentado lanza un comunicado. ¿Qué ha pasado aquí? Que cuando han salido las notas definitivas nos hemos encontrado con que el tribunal, tras realizar el examen y, como digo, no se determinaba en las bases, se ha establecido un corte que supone que compañeros con un 80% de nota transformada según las reglas del tribunal se encuentren fuera frente a otros con un 53% de nota transformada con esas mismas reglas. Que estaréis pensando que vengo a quejarme sobre los cortes altos, cortes bajos, que no es nada de eso. Que lo que vengo a reivindicar, que en las bases previas no se determinaba este corte, que supone que personas con una calificación mayor en nota transformada están fuera a día de hoy. Somos alrededor de 400, 500 personas que estamos en ese baremo. Pues la primera parte era la parte teórica, ¿vale? 70 preguntas. Y la segunda parte era el supuesto, que eran 15. Por lo tanto, había que sacar la mitad en cada una. Es decir, la primera parte un 35 de 70 y en la segunda parte 7,5 de 15. Pero lo que pasa es que le han dado más puntuación y pondera más la parte práctica que la teórica. Por lo tanto, los baremos han cambiado. Entonces, lo que ella se está quejando es que a lo mejor al transformar la nota acorde según las primeras bases de 50 y 50 que tenían los puntos que había que aprobar cada mitad, pues había una lista de aprobados, pero con el cambio que pondera más la parte práctica, claro, esas notas ya cambian. Por lo tanto, esto es lo que ha ocurrido en las últimas oposiciones a la seguridad social. Claro, estamos en un año en el que hemos visto diferentes escándalos en Radio Televisión Española, lo que ocurrió, la salida del balcón, hemos visto también en la policía en Alborote, en Granada, que se ha descubierto que la policía aprobó a un hijo de un alto mando con una nota que era pésima. Entonces, y esto es lo último, que se presentan unas bases, salen en el BOE, la gente se prepara acorde con esto y ya escuchan rumores antes de hacer el examen de que algo puede cambiar.
salen las notas y efectivamente algo cambió. Es algo que pasó en Badajoz en la Diputación. Un músico me suena también una cosa de estas, ¿eh? No, pero desde luego aquí van a tener que dar un paso atrás y volver a establecer esas notas. Si estaba claro, tal y como estaban las bases preestablecidas, no después del examen. Pero como... tenía que estar claro, porque eso de jugar a fútbol y que después te digan que las manos se puede jugar, pues no, claro. Cabrea mucho. Eso solo vale si eres del Barcelona. Sí, ya. Te pondré ejemplos de otros equipos donde se ve que valen más. Le ha dolido a Francas eso, ¿eh? Le ha dolido. Ahí juego a tenis yo. Si vienen, van. Que ahí, en el Barça yo juego a tenis. Si viene, va. Bueno, el caso es que si recurren, evidentemente esto tiene que volverse atrás y la justicia lo va a tirar abajo. Sí, pero vete a saber, hasta que llegue al Constitucional. Bueno, no sé si en estos casos qué es lo que se haría, si volver a repetir el examen o directamente... bueno, creo que lo suyo sería contabilizar Entiendo que la gente ha hecho los dos exámenes, simplemente lo que se ha aplicado es un baremo distinto al que estaba previsto en las normas. Entonces no habría que repetir nada, sino aplicar el baremo originalmente establecido. En fin, veremos qué es lo que sucede. Pero no deja de ser un follón, ¿eh? Porque eso es un tema administrativo. Por cierto, ¿sabemos en qué ha quedado la filtración del examen para las oposiciones a Radio Televisión Española, por la cual se imputó a dos personas, uno de ellos de UGT, creo recordar? ¿Sabemos en qué estado está eso? Estaba la investigación en marcha, pero no hay ninguna novedad silencio, que yo sepa. ¿Cómo se llama? Silencio informativo. Sí. No, positivo no. Eso, o sea, bueno, que voy a hablemos de otro tema. Silencio administrativo. Voy a mirar a ver si hay alguna novedad en ese asunto de Televisión Española. Mientras tanto, vamos con la siguiente crónica de hoy. Después de preparar estos exámenes, ¿no? Y de estudiar tantas horas, hay que relajarse un poquito. Que eso llevan años, ¿eh? Sí. Esas oposiciones hay gente que lleva 3 o 4 años preparándolas. Por eso, yo aquí, Francas, en estas crónicas de Manicomio, traigo un plan. Vamos a viajar un poco, os lo propongo, ¿vale? Vamos a una low cost. Bueno, vamos a Ryanair. No, pues nos metemos, como van a ver en sus pantallas, en la página de Ryanair. ¡Ahí va! ¿Y qué nos encontramos? Reserva de precios locos. 179.000 asientos por 19,99. Y nos metemos para reservarlo y aquí nos encontramos al ministro de Consumo, Pablo Buistunduy. No que sea un payaso, sino que lo han puesto de payaso. Sí, la forma literal. ¿Y cómo nos podemos encontrar esto? Pues que justo ayer Michael O'Leary, que es el primer ejecutivo del grupo Ryanair, llegó a Madrid y hizo una presentación, como van en sus imágenes, y con dos payasos que se presentó y donde aparece el ministro de Consumo, dijo, oye, pues porque a mí me gusta subir los precios, y lo hice muy en inglés, como vamos a ver en el delatar. Yo love sube precios, muy guiri también, ¿no? Como el lema del PSOE. La utilización de los verbos. ¿Y esto a qué se debe? Por la multa impuesta por el Ministerio de las Aerolíneas de más de 170.000 millones de euros por cobrar las maletas equipaje de mano. Las aerolíneas sí que tienen la potestad para cobrar las maletas facturadas, pero sí que ha habido un problema en este último tiempo sobre el equipaje de mano, que sí que se han ido cobrando más. Entonces ha habido una guerra de declaraciones entre Michael O'Leary y Pablo Buistunduy sobre este uso, y ahora ha sacado esta campaña de reserva precios locos con Pablo Buistunduy de payaso. Esto, pues evidentemente se ha hecho eco el ministro, y ayer pues tuvo unas declaraciones. No es mi estilo participar de las excentricidades de ningún millonario extranjero, y además a mí honestamente esto no me ofende. A mí lo que me ofende es cómo trata Ryanair a los consumidores españoles. Yo soy el ministro de Consumo, mi obligación es defender los derechos de los consumidores, y eso voy a seguir haciendo, y ninguna campaña de insultos, de difamación ni de mala educación que se califica por sí sola me va a distraer de ese objetivo ni me va a amedrentar. Vamos a seguir defendiendo los derechos de los consumidores españoles, le pese a quien le pese y donde haga falta. Creo que he dicho, 170.000 millones, me quedo con 179 millones, ¿vale? Voy a quitar algunos ceros porque no es lo mismo, la verdad, que para el bolsillo. Así que bueno, entonces esta multa de las aerolíneas era 179 millones y Ryanair se llevó uno de los peores pesos, que fue de 107 millones de euros. Y en este intercambio de declaraciones, pues ahora la compañía aérea ha decidido sacar esta promoción, que si la quieren coger tienen que seleccionar los destinos que la propia compañía te ofrece, y hoy es el último día.
Pero claro, es curioso cómo Francas aún Es una buena campaña de tiempo. Ayer. Pero no, hoy puedes aún. Sí, pero te puedes ir a Bari, a Marrakech, a Tánger. Bueno, Marrakech me gusta. No, pues eso, te lo puedes coger hoy, pero claro, ese precio que vemos en la pantalla, que hemos visto antes, corresponde a unos días seleccionados por la compañía. Claro, precios desde. Que te quieres ir un viernes, un sábado, pues igual te sale a 70 euros. A unas horas, a unos días y a unos sitios. Correcto. Precios desde, y eso significa sí, que entre a lo mejor de 10 ofertas tiene una. de pelo de todo. Sí. Y además, pues Sumar, evidentemente, se ha hecho eco de la situación y ha sacado un cartel hablando de, oye, el ministro, no sé compañeros si lo podemos ver el cartel, que dice, es nuestro ministro y va a hacer que se cumpla la ley pues con todas sus formas. Parece que no podemos verlo. Bueno, pero yo se lo cuento, no pasa nada. Entonces, no sé, compañeros, si tenemos ese cartel al que se está refiriendo Gaby. Pues no lo sabemos. Bueno, simplemente sale él pues con las letras de la tipografía de Sumar, pues defendiendo a su ministro, pero bueno, también centrémonos en lo que viene, una guerra. Mira. Podemos decir, aquí no es un payaso, es Pablo Ustindí, ministro de Consumo, y va a hacer que se cumpla la ley. A lo que llega una guerra de declaraciones a lo que puede ser una campaña de publicidad para Ryanair. Bueno, en publicidad dicen que no hay mala publicidad mientras se hable de ello, ¿no? Mientras se hable de ti. ¿Por qué está levantando el puño a lo comunista? Como Pablo Iglesias. Sí, muy de Pablo Iglesias. Es de Podemos, ¿no? Por el dinero de las maletas del equipo. De Sumar, vamos. Bueno, pensaba que a lo mejor... El puño, lo malo es cuando, como abra el puño tendrá un problema. No, yo pensaba que a lo mejor era porque pretende lanzar el mensaje de que si vas en Ryanair tienes que ir de pie porque está atestado y te vas cogido de la barra del avión, ¿no? O algo por el estilo. Lamentable por ambas partes. Me parece lamentable lo de Ryanair, eso con la imagen de payaso es muy bonito. Del ministro. No es muy bonito. No. Se puede ser más elegante. Sí, más que nada porque le pone en bandeja al otro pues la contestación que ha dado, claro, que ha estado bien. A mí esto no me ofende, yo estoy aquí para defender los derechos de los consumidores, que es mentira. Para lo que está ahí es para lo que están todos los de Sumar en el gobierno, que es para arruinar a los españoles y hundir sector productivo tras sector productivo. Pero bueno, también este cartel pues es una vergüenza. Ese señor está haciendo el gesto de un partido, el comunista, responsable de decenas de millones de muertos en todo el mundo como ideología genocida que es. En fin, Gaby, gracias por estas crónicas de manicomio. Actualizo información que hablábamos antes sobre esa investigación que hay por las oposiciones, la filtración de los exámenes de oposiciones de la televisión española. Hace apenas 2 semanas, así informa de ello el propio ente público a través de su página web. Se ha acusado de un delito de revelación de secretos entre particulares a 2 trabajadores de la corporación vinculados a UGT, y precisamente la novedad es que la corporación se personaba como acusación y ha abierto también un expediente sancionador interno a estas 2 personas, y por el momento pues ahí sigue ese proceso judicial. Estaremos pendientes de ello. Nos vamos precisamente ahora con el caso del fiscal general del Estado y con ese borrado de su móvil, de la cuenta de Gmail, de todo. Si yo hubiera querido ocultar datos, hubiera cambiado el 30 de julio, que es cuando se eleva la exposición razonada del Tribunal Superior de Justicia. O lo hubiera cambiado el 15 o 16 de octubre, dijo literalmente, que es cuando el Tribunal Supremo acepta la exposición razonada. Álvaro García Ortiz declaró ante su defensa el 29 de enero, tras la negativa de dar respuesta al juez, presentando 3 supuestos en los que habría borrado todo tipo de informaciones de su teléfono móvil. En una de las fechas, sin embargo, dejó caer incluso que se autoinculpaba por haber borrado información de especial relevancia durante una investigación judicial. En aquel momento, el jefe del Ministerio Público alegó que si borraba datos de su dispositivo era debido a un protocolo, uno que nadie ha corroborado porque no existe y mismo al que ha recurrido para justificar la eliminación de informaciones por la sensibilidad de su contenido. El Partido Popular pide que se le aparte. Es que tenemos un fiscal general del Estado que su práctica se parece mucho a la de un delincuente común.
tras conocerse que la UCO ya ha constatado que pudo haber borrado todas las informaciones casualmente el día en que el Supremo decidió imputarle y que anteriormente también habría realizado el borrado de su cuenta de Gmail. Sobre esto último dicen los agentes de la Guardia Civil que la información aún se puede recuperar, solicitando eso sí a Google con una orden judicial mediante el acceso a los datos de la cuenta del fiscal general. La misma noche en la que se producen las filtraciones es Julián Salto, el fiscal de delitos económicos, quien por orden de otro subordinado envía los correos intercambiados con la defensa de González Amador a Álvaro García Ortiz. Salto estaba entonces en un partido de fútbol del Atleti y desde su actuación un minuto antes de las 10 de la noche se producen, según la UCO, una veintena de llamadas al móvil del jefe del Ministerio Público. En este tiempo destaca una persona que no se encuentra en su círculo y que contacta con él, un periodista de la SER, Miguel Ángel Campos, que ya ha declarado como testigo ante el juez. Apenas 2 horas más tarde publica los emails tras, eso sí, según la UCO, no haber podido hablar con el propio fiscal general del Estado. El caso del fiscal general del Estado, el caso del hermano de Pedro Sánchez, el caso Begoña Gómez, el caso Koldo, el caso de Tito Berni, en fin, caso tras caso. Marian Vallejo, ¿cómo está España en cuanto a índice de corrupción? Pues Alba, como decías, estamos inmersos en causas judiciales que sobre todo salpican al presidente del Gobierno y a su entorno. Cada año la organización Transparencia Internacional realiza su índice de percepción de la corrupción, en el que también se analiza la situación de España. Ya adelanto que nuestro país ha obtenido la peor nota de las últimas 3 décadas. Este ranking no está basado en casos concretos, sino que recoge datos extraídos de organismos internacionales como el Banco Mundial o el Foro Económico Mundial. España ha obtenido una puntuación de 56 sobre 100, algo que directamente la califica como una democracia defectuosa. Con esa puntuación, España obtiene el puesto número 46 de las 180 naciones que se analizan en total. Nunca antes nos habían dado una puntuación tan baja. De hecho, países como Ruanda, Botsuana o Arabia Saudí se encuentran por delante. Solo en este último año España ha retrocedido hasta 10 puntos. Además, si solo analizamos los países europeos, vemos como el nuestro ocupa el número 16 de 27, superada por Letonia, Eslovenia o Chipre. Este índice habla también de que las políticas anticorrupción no han tenido un progreso sustancial, asegurando que hay incluso estancamiento. Insiste que tampoco se ha abordado una reforma de la normativa de conflictos de interés y que todavía hay 87 directivas europeas que han sido aprobadas en Bruselas pero que no han sido llevadas a cabo. De todas ellas, además, 30 estarían ya fuera de plazo. Si miramos dentro de nuestra frontera, vemos varios casos de corrupción. El caso Begoña, el del hermano del presidente, el del fiscal general del Estado o el caso Koldo, entre muchísimos otros. Y todos ellos tienen un factor en común, el Partido Socialista, que también es el partido del Gobierno. Unos datos que, como vemos, ponen en muy mal lugar a toda España. Desde luego que sí, gracias Marian, como todas las novedades que están saliendo publicadas en la prensa durante todos estos días sobre el caso del hermano de Pedro Sánchez después de esa vergonzosa declaración que realizó ante la juez de Badajoz. Hoy tanto El Confidencial como ABC publican en su portada esas notas manuscritas que el propio hermano de Pedro Sánchez habría firmado él mismo, algo que llamaba la atención de la propia magistrada Beatriz de Viedma porque el resto de los papeles y de la documentación entregada llevaba una firma digital a excepción de estos papeles. También se filtran hoy las declaraciones de varios testigos que aseguraron no ver nunca trabajando al propio David Sánchez en el despacho. Yo a David no he visto en el conservatorio. Hay que mencionar que yo no estoy en el superior, efectivamente estoy en el profesional. Y por la peculiaridad de mi trabajo, pues yo entro a las 4 a mi aula, salgo a las 9 y al quien vea por el pasillo tampoco, no le he visto. ¿Usted ha tenido, José Luis, en su desarrollo de su trabajo, relación directa con David Sánchez? No. Ninguna. ¿Lo conoce personalmente? Una vez me lo cruzaba por el pasillo. Muy frecuente no han tenido porque mi despacho está en el despacho adjunto al presidente y yo le puedo decir que a David en ese despacho lo he visto. Bueno, yo personalmente no he estado nunca en el despacho en una reunión del presidente con David. ¿Usted ha conocido personalmente al señor David Sánchez? Sí.
¿Ha tenido con él algún tipo de relación personal? Muy breve, porque yo formaba parte del Departamento de Cultura de la Diputación de Badajoz. Yo soy periodista y llevaba el tema de prensa del área de cultura. ¿Lo ha visto a menudo? ¿Cuánto quiere decir a menudo? ¿Una vez por semana? ¿Todos los días? Es que hay profesores con los que convivo desde hace 30 años y no los veo a menudo porque cada uno está en su clase. Entonces, pues a veces algo lo veo. ¿Sabe usted desde que este señor llegó en julio del 2017 dónde tuvo su despacho desde un primer momento? Creo que en el Conservatorio Superior. ¿Por qué dice creo? ¿Usted trabaja allí? ¿No lo ha visto? Sí, en el Conservatorio Superior, pero vamos, yo... Realmente usted ha dicho antes, digamos, que se reunía con él no de forma muy habitual. O sea, sí, al principio sí era bastante habitual. ¿Habitual? ¿Cuántos a la semana? ¿2, 3 veces? No, 2, 3 veces no. O sea, no sé si a lo mejor... Es que dependía mucho o sea, si estamos en pleno desarrollo de una actividad, pues nos veíamos más a menudo. Bueno, desde luego la percepción que hay sobre transparencia y lucha contra la corrupción fuera de España, y más con todos estos casos que no solo salpican al partido, sino a personas muy cercanas al gobierno y dentro del propio entorno familiar del presidente del Ejecutivo, con sus familiares mezclados con la administración pública, desde luego es sorprendente. Bueno, yo creo que habría que romper una lanza en favor de la Diputación de Badajoz, en el sentido de que hoy publican El Confidencial y el ABC que no es solo que la jueza haya preguntado cómo es posible que los informes anuales de trabajo de David Sánchez no estén firmados con firma digital como los de los demás trabajadores de la Diputación, cómo es que están a mano la fecha y la firma. Pero es que hoy publican El Confidencial y el ABC que además esos informes a mano de trabajo de David Sánchez todos parecen escritos con el mismo bolígrafo azul, a pesar de que corresponden a 6 años distintos. Con lo cual quiere decir que en la Diputación de Badajoz estiran los bolígrafos para que duren 6 años, y además tenían ahí uno que tenía un cartelón. Este es el bolígrafo para firmar los informes del hermano de Pedro Sánchez, no tirar. Y entonces firmaban un año, lo guardaban en el cajón, al año siguiente lo sacaban. O sea, es que esto es demencial. O sea, no solo son unos presuntos corruptos, sino encima torpes hasta decir basta, ni se molestan en firmar cada uno de los informes con un bolígrafo distinto para que no se vea que los ha firmado el mismo día. Sí. Arturo. Sí, bueno, no es verdad, no sé si este es el hermano listo de Sánchez, desde luego ha querido salvaguardar su prestigio cambiándose de nombre, pero vamos, en cualquier caso es de traca, ¿no? Como estaba diciendo hace un momento Luis, ¿no? Es de, no sé si en La Pantera Rosa o en una cosa se puede ser, hay escenas en las que se puede ser más torpe que el hermano de Sánchez. No, en cualquier caso, esta gente ha blindado su impunidad. Antes hablábamos del caso, yo creo que importantísimo, el Tribunal Constitucional, que al final es la última instancia y que han conseguido que sea exclusivamente una Cámara que replica una mayoría política, y por lo tanto, al final, posiblemente el fiscal general del Estado se acabe salvando, porque el Tribunal Constitucional dirá que ha habido allanamiento de morada y que no se puede obtener la verdad a cualquier precio, cuando la entrada cuando se practicó la diligencia que respondía al auto del juez, del magistrado entrando en el despacho del fiscal general del Estado. Bueno, no lo sé lo que va a pasar. En cualquier caso, es una gente, estos señores, que desprestigian la democracia. O sea, es decir, no se puede mantener el futuro, que no se puede mantener al gobierno secuestrando el futuro de un país, destrozando sus instituciones y erosionando los cimientos de la nación y también el fundamento de su sistema político, ¿no? Han blindado su impunidad, no hay rendición de cuentas, no hay accountability, no hay check and balance, es decir, estamos aquí en una especie de Far West. Sí, efectivamente, la democracia española se va desprestigiando, ¿no? Como ha dicho
vuestra compañera hace un momento, pero él sigue en el poder y ya ha superado los 6 años y medio de Rajoy y en junio era 7 años como presidente del gobierno. Ya no se puede hablar de gobierno corto de Sánchez, sino de un gobierno largo que realmente ha provocado unos estragos en la política y en la concepción en la erosión de las instituciones y la concepción de un sistema político como nunca habíamos visto anteriormente. A ver, uno muy rápido, porque me ha impresionado mucho la chica esta que le contesta a la juez que cree que el despacho está en tal sitio y ante la pregunta del juez cambia el creo por si está en tal sitio. Supongo que se lo dirá a Talazagra para que sepa dónde ir, porque si él no sabe dónde está el despacho y la otra sí lo sabe... Bueno, en la propia declaración del hermano de Sánchez también dijo algo similar, como creo o debería ser, y le decía a la juez, no, creo no, ya, usted responde lo que sabe y lo que no sabe no responde. No vale, pero que, claro, el otro no sabía dónde estaba el despacho y esta sí afirma que sabe dónde estaba el despacho de él, pues es interesante que se lo explique, ¿no? A ver, el informe, yo iba por el tema del informe este que hemos comentado. De corrupción. El año pasado la excusa que dio el gobierno sobre este informe es que como España no había, porque ya no era bueno, era malo ya, había bajado. Como no había firmado el pacto del Consejo General del Poder Judicial y estaba caducado, por eso no se habían dado tan mala nota. Ya se ve que no tenía nada que ver. Pero no me gustaría que saliera viva políticamente Laura Borràs, porque la has nombrado antes y Laura Borràs es una de mis debilidades. Es decir, ¿cómo se puede tener tanto rostro de una tiparraca que lo que hace es conceder dinero a sus amigos, después se escuda en el nacionalismo, y además consigue mantenerse de presidenta de un partido y al resto no les cae la cara de vergüenza por aguantarla allí? O sea, eso es como un Pujol, si os acordáis, que le pillaron con el tema de las ITVs y entonces lo que dijo es que no se retiraba del cargo, que en aquel momento era el secretario general del partido, sino que se ponía, diríamos, se ponían en stand-by al lado. O sea, es otra manera de... Pues esta ni tuvo la capacidad de ponerse en stand-by, sino, es más, quería seguir siendo la presidenta del partido. Insisto, una tía que lo que ha hecho no es dedicar dinero a un referéndum como los otros, no, que puede ser corrupción igual, sino darle dinero público a sus amigos. No le cae la vergüenza, mantiene el cargo y además va de chula. De todos modos, ha usado el mismo sistema que los otros, e intentar ir a los derechos constitucionales. En este caso sería el derecho para entrar, porque en el fondo lo hizo, claro, o sea, le dio dinero a sus amigos para el tema de que vivieran frente al nacionalismo. Ya cuela ya. De hecho, estaba leyéndome parte de lo que, bueno, de esa sentencia que adjunta el Tribunal Supremo, que también rechaza un recurso de casación de Borràs, donde cuestionaba la proporcionalidad de la pena impuesta y se basaba en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña propuso en la sentencia un indulto parcial para dejar en 2 años esa pena de prisión y, como vemos, pues finalmente el Supremo condena 4 años y medio. Supongo que irá al Constitucional, porque si no le toca cárcel a esa señorita, Eso es, 4 años y medio, sí. Y 13 de inhabilitación. Bueno. Y 36.000 euros de multa. Pero tendría que estar inhabilitada, el resto la tendría que haber inhabilitado enseguida. Una persona que roba para unos amigos suyos, ya me explicarás qué razón política hay ahí. 18 contratos por un valor de 335.000 euros. En fin, nos vamos acercando a la 1:30. Hay otra cuestión muy importante. Compañeros, nos vamos a ir a página internacional porque vamos a ver cuál es la inversión que se está realizando en estos momentos por parte de la Unión Europea en inteligencia artificial. La Unión Europea se pone las pilas y anuncia una inversión de 200.000 millones de euros en inteligencia artificial. We aim to mobilize a total of 200 billion euros for AI investment in Europe. El Ejecutivo Comunitario aportará 50.000 millones al proyecto, mientras que los 150.000 millones restantes lo aportarán más de 60 compañías europeas bajo la iniciativa Campeones de la IA. Un anuncio que viene acompañado de un nuevo objetivo, la instalación de nuevas gigafactorías en el terreno comunitario. El pasado mes de diciembre la Comisión puso en marcha 7, una de ellas en Barcelona, y pronto implantará otras 5. Todas ellas serán mucho más complejas y contarán con 100.000 microchips de última generación. Este es el plan de Bruselas para intentar hacer frente a los desafíos internacionales. Sin embargo, lo hace más tarde que otros países y con una inversión mucho más baja.
Por ejemplo, Estados Unidos, con el proyecto Stargate, invertirá 500.000 millones de dólares y a ello hay que sumar la aportación inicial de 100.000 millones de dólares de las empresas privadas. Durante años, Estados Unidos ha liderado la investigación y el crecimiento de la inteligencia artificial, pero hace unas semanas China asestó un duro golpe a los estadounidenses al lanzar DeepSeek y convertirse en la aplicación más descargada por delante de ChatGPT. A pesar de ello, para Ursula von der Leyen, la carrera está lejos de haber terminado e insiste en la necesidad de que Europa no esté a la zaga de China y Estados Unidos. Pero lo cierto es que antes de invertir, la Unión Europea se puso a regular. Hace unos meses el Ejecutivo Comunitario aprobó un proyecto de ley de inteligencia artificial con el fin de regularla. Sin embargo, el avance de estas nuevas tecnologías y lo que suponen en nuestro día a día ha hecho despertar a la Unión Europea, que no le ha quedado otra opción que seguir los pasos de China o Estados Unidos. Precisamente Francia acoge estos días una cumbre mundial en inteligencia artificial. El presidente francés Emmanuel Macron ha aprovechado la situación para pedir un despertar europeo en inteligencia artificial con el fin de buscar un hueco entre China y Estados Unidos. No sé si sabían que más del 30% de las personas adultas en España, especialmente aquellas con más de 50 años, sufren de problemas circulatorios. Y no solo eso, cerca del 40% de los mayores padecen de retención de líquidos, condiciones que pueden hacer que nuestros días se sientan mucho más pesados y limitados. Esto puede afectar significativamente a nuestra calidad de vida. La buena noticia es que no tenemos por qué resignarnos a vivir con ellos. Es más, con los mecanismos y tratamientos adecuados es posible disfrutar de una vida mucho más activa, mucho más cómoda y sobre todo con menos dolores, tal y como nos merecemos. Hoy nos acompaña precisamente en esta mesa Silverio Fernández, él es el CEO del grupo SR Connect. Muy buenas tardes, Silverio. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes de nada, cuéntanos qué es la presoterapia. Bueno, vamos a ver. La presoterapia es una técnica de masaje que consiste en aplicar una presión controlada en distintas zonas del cuerpo. ¿De acuerdo? Se usa mucho para tratar problemas circulatorios, retención de líquidos. Entonces, nosotros lo que comercializamos es un equipo que se pone en las piernas, en el brazo y en la cintura y consigue generar un efecto de drenaje. ¿De acuerdo? Entonces, esta máquina, que nosotros podemos tenerla en nuestro hogar, nos ayuda a que esa circulación, que conforme van pasando los años por el propio peso, pues baja muy bien, pero el problema es cuando tiene que retornar y cuando tiene que subir, sea favorable y nos ayude. Entonces las personas que al final van cumpliendo años y esa circulación pues va fallando, conseguimos reactivarla y hacer que mejore. Para la gente que ahora mismo nos esté viendo en sus casas, no sé si nos puedes detallar un poquito más cuáles son esos beneficios que puede generar ese uso de la presoterapia. Bueno, pues si te parece, vamos a poner luego un ejemplo práctico en una persona de entre 50 y 80 años. Pero bueno, beneficios pueden ser reactivación de la circulación, mejorar el drenaje linfático y luego esas personas que pasan mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentadas, que tienen pesadez en las piernas, molestias, calambres, piernas inquietas, piernas cansadas, gracias a esas presiones controladas consiguen ir relajando la musculatura y ayudando con el tema de los dolores. No nos olvidemos que la presoterapia como tal no deja de ser un masaje. Entonces, es algo que es relajante, que nos ayuda mucho en nuestro día a día. Entonces, poniendo un ejemplo práctico, por ejemplo, de una persona pues entre los 50 y los 80 años, vamos cumpliendo los años, como bien decía antes, esa sangre por su propio peso baja estupendamente, pero el problema lo tiene cuando tiene que retornar, cuando tiene que subir. Entonces nosotros con esa presión controlada lo que hacemos, lo que ayudamos es a que esa sangre suba. Esa sangre cuando baja cargada de oxígeno, baja cargada de nutrientes. El problema es que cuando se queden nuestras piernas estancadas es una sangre que está llena de dióxido de carbono y de desechos. Nosotros lo que ayudamos haciendo que esa sangre vuelva, que esa sangre retorne hacia el corazón, es de alguna manera a ayudar a completar ese ciclo del propio sistema circulatorio. Entonces es muy favorable y nos ayuda mucho. Esas personas que, por ejemplo, pasan largas horas sentadas o largas horas de pie, ya sea por el trabajo o simplemente porque son personas que ya van cumpliendo años y van estando pues, de alguna manera más sedentaria, más estática, la presoterapia les ayuda también a prevenir
¿de acuerdo?, por esa falta de irrigación sanguínea, para prevenir ciertos problemas que se pueden dar en las venas, como pueden ser coágulos, ¿no? Si nosotros movilizamos la sangre y hacemos que esa sangre siempre esté en movimiento, pues vamos a prevenir también problemas de ese estilo. Y luego se usa mucho también en deportistas, ¿no? Es algo que últimamente está teniendo una gran aceptación y una gran popularidad, porque los deportistas están empezando a usarla a modo recuperativo. No nos olvidemos que cuando movilizamos la sangre lo que hacemos es oxigenar los tejidos. Entonces, los tejidos oxigenados se recuperan mucho antes. Si lo extrapolamos a una persona que pasa largas horas sentado o largas horas de pie, que tiene las piernas muy cargadas, muy cansadas, esto le ayuda a través de la oxigenación de los tejidos a que esos dolores que puede tener vayan de alguna manera reduciéndose e incluso pues, mejorando a nivel general. Estamos hablando de algo totalmente seguro, ¿no? Bueno, tan seguro como que esto es una técnica que se lleva usando en centros médicos, en centros estéticos, desde hace más de 20 años. Esto se usa en postoperatorios, esto se usa, como ya comentaba, a nivel deportivo, se usa también para tratar, como comentábamos, el tema de la pesadez y demás, pero es algo muy seguro porque es algo contrastado, es fiable, no es una tecnología que haya salido hace 10 días, que no tenga... No, esto tiene muchísimos estudios que avalan su eficacia, lo usan los propios médicos y es una parte fundamental de muchos tratamientos que se hacen hoy en día. Entonces, la gente puede estar tranquila de que es algo súper seguro y súper eficaz, ¿vale? O sea, seguro y también sencillo, porque estamos hablando de un equipo que podemos tener en nuestros hogares. Exactamente, es súper sencillo de usar porque la máquina que nosotros tenemos está diseñada para que la pueda usar cualquier persona, tiene unos botones súper grandes, es muy intuitiva y sobre todo está preparada para que no sea un producto aparatoso, que no consuma mucha luz, que sea algo que pueda ser dinámico y práctico, la podamos tener en nuestra mesilla de noche y colocárnosla en el momento que nosotros queramos. Entonces, por poner un ejemplo práctico para que la gente vea un poco cómo puede ser su uso, si yo soy una persona mayor que ya me cuesta en muchos casos, pues cuando hago un pequeño esfuerzo de irme un poco más lejos de donde tendría, hacer la compra o pues, por poner un ejemplo, se me ha estropeado el ascensor y tengo que subir las escaleras y he subido muy fatigada porque vivo en un sexto, pues esta máquina nos va a ayudar a recuperar. Es algo que no se usa solo para curar, es algo que se usa para prevenir. El hecho de que una persona diga, hombre, pues yo la circulación no la tengo mal, o yo no tengo retención de líquidos, bueno, no quiere decir que en un futuro no puedas tenerla. Y esto te va a ayudar a prevenir todos estos síntomas. Incluso hay mucha gente que única y exclusivamente la usa porque es agradable, porque es un masaje. ¿A quién no le gusta llegar a casa después de un largo día de trabajo y darse pues, un masaje? Si tienes que ir a un masajista, pues tienes que pagar X, pues si lo puedes tener en casa, al final pues es algo que lo puedes gestionar mucho más fácil. Entonces, súper sencillo de usar, pero sobre todo es algo que nos va a aportar siempre comodidad, porque no tenemos que desplazarnos a hacer estos tratamientos a distintos centros. Luego, algo muy importante es que nos va a aportar muchísimo ahorro económico, porque si queremos hacer un tratamiento de este estilo y queremos mantenerlo en el tiempo, nos va a costar un dineral. Entonces, teniendo la máquina en casa vamos a tener un ahorro enorme y luego nos va a aportar muchísima calidad de vida. ¿Por qué? Porque al final, si nosotros prevenimos los problemas circulatorios, prevenimos la retención de líquidos, ayudamos con las molestias que tengamos en las piernas. El accesorio de la cintura no lo hemos tocado hoy mucho, pero es súper agradable. También ayuda con el estreñimiento, con las digestiones pesadas, con la incontinencia. Si nosotros mejoramos todos estos pequeños campos que tenemos, que al final, conforme vamos cumpliendo años, perdonad el ser reiterativo, pero van empezando a fallar, pues si mejoramos todo, ayudamos a que nuestra calidad de vida sea óptima, que al final es lo que buscamos. Bueno, espectadores y socios del Club de Amigos del Toro Televisión, no sé si tienen algún beneficio o descuento. Bueno, la verdad que quería agradecer a todos los espectadores del Toro TV, que la campaña está siendo un verdadero éxito. Vamos a ampliar el descuento que nosotros teníamos, vamos a hacerlo ahora durante estas próximas semanas también, vamos a mantenerlo, vamos a mantener ese 30% de descuento que teníamos, pero luego sí que es cierto que para todos los clientes que nos llamen, que aparte sean socios del Toro TV, vamos a enviarles un regalo súper especial. Pues nada, ya lo saben, si necesitan más información, es el número de teléfono que están viendo en sus pantallas, que es el 625-139-580 o en esa página web. Muchísimas gracias por venir hoy aquí a explicarnos. Gracias a vosotros, que tengáis buen día. Antes de irnos a la última pausa de publicidad, en estos momentos la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, en los pasillos de la Cámara Baja, valorando precisamente el decreto ómnibus del Ejecutivo. Nos vamos en directo hasta allí y la escuchamos. Farsa más que únicamente va a servir para que el Gobierno venda su propaganda con una letra pequeña que siempre juega en perjuicio de los españoles, como esa supuesta subida del salario mínimo, que ni es subida ni es nada. Es un negocio redondo para el Gobierno donde siempre ganan ellos y siempre pierden los españoles. Al cabo del año, de
cada español que va a percibir 364 euros, el Gobierno se va a llevar 560. Es decir, otro negocio más para el Gobierno, y nosotros lamentamos que el Partido Popular con esta tesitura se abra a apoyar a este Gobierno, a apoyar esta serie de medidas y no hagan una oposición total y frontal, que es lo que nosotros le pedimos. Nosotros, por nuestra parte, somos muy previsibles. Nuestro voto va a ser, evidentemente, no, como todo lo que venga de este Gobierno. Nuestra oposición es total y frontal y en ningún caso vamos a ser como el Partido Popular, al que hoy Bolaños le ha dado hasta en 3 ocasiones la gracia por apoyar ese decreto. Así que, sin más. Sí, en el caso de que llegue la proposición de ley de Sumar, que pide que no paguen el IRPF, el salario mínimo, ¿tú votarás Sumar? Bueno, lo que tiene que hacer el Gobierno de España es propiciar que los salarios medios crezcan. No puede venir uno a vanagloriarse de que cada vez hay más personas que cobran un salario mínimo. Vienen a vanagloriarse de que cada vez son más los españoles que tienen que subsistir con una ayuda del Estado porque por sí mismos no son capaces. España encabeza el paro más alto de toda la Unión Europea. El año pasado 500.000 de negocios cerraron con pérdidas en el año 2024 y hoy la mitad de los españoles tienen serias dificultades para llegar a fin de mes. Con lo cual los problemas que hoy tiene España y los trabajadores de España no se solucionan con ningún decreto ni con ningún parche que pueda traer un Gobierno y en concreto un ministerio que ha demostrado sobradamente que no le interesa en absoluto la situación de los trabajadores, pero que sí le interesa mucho seguir haciendo caja a costa de todos ellos. Pero en cualquier caso el voto de Vox sería en este caso a favor de que no haya esta retención. Si viene aquí una PL de PP o Sumar, ¿Vox votaría a favor de que no haya esta tributación? Si esas medidas son coincidentes con lo que nosotros pedimos, que es una exención, además del establecimiento de 2 tramos únicos para el IRPF, como nosotros ya hemos explicado en infinidad de ocasiones, evidentemente tendrá nuestro voto favorable, pero dudamos muchísimo que el Gobierno copie las medidas que nosotros creemos que son buenas para los españoles, porque ellos quieren todo lo contrario. Esa era la valoración de Pepa Millán acerca de la subida del salario mínimo interprofesional y también del panorama del mercado laboral en nuestro país. Nosotros nos tenemos que ir a la última pausa de publicidad. A la vuelta les contaremos qué es lo que han dicho en ese sentido Pilar Alegría y Yolanda Díaz después de ese cruce de acusaciones que protagonizaron el día de ayer en esa rueda de prensa. Subida del salario mínimo en los pasillos del Congreso justo antes y después de esa sesión de control al Ejecutivo. Tanto Pilar Alegría como Yolanda Díaz intentan hacer como si nada hubiese pasado. Bueno, yo me siento muy orgullosa de haber sido capaces de aprobar una subida de un 61% del salario mínimo. Saben que nos encontramos con un salario de 735 euros, un salario absolutamente indigno que fue la herencia del Partido Popular. ¿Ha hablado con la ministra Montero después del choque que vivimos ayer? No he podido. Pues fíjense que no han pasado horas, pero en fin, los socios, mientras tanto, los republicanos y los de Junts aprovechan para arrear también al Partido Socialista. Yo le pido al PSOE que deje de cagarla, Solo hace que reforzar nuestra teoría de la desconfianza. Es muy complicado y muy difícil poder confiar en un gobierno que incluso ni entre él es capaz de poder llegar a acuerdos. Hablemos ahora de la inmigración ilegal y también del papel que cumplen el papel que desempeñan muchas ONGs, después de que además en el día de ayer, precisamente en este programa, hablásemos con Rubén Pulido acerca de esas amenazas que está recibiendo. La inmigración ilegal masiva que azota a Europa y en especial a España no es un fenómeno irremediable. Se trata más bien de un plan político deliberado para atraer a cientos de miles de personas cada año. Un plan con el que muchos se hacen de oro de paso. Veamos el ejemplo de los rescates en el mar. Muchas ONG se dedican a patrullar las aguas en busca de embarcaciones de inmigrantes con el fin de que terminen su travesía en nuestras costas. Sin embargo, estas organizaciones ya no solo navegan por aguas nacionales cerca de la costa, sino que se desplazan a decenas o cientos de kilómetros para remolcar a los cayucos a territorio español. Este es el caso de Salvamento Marítimo, que el pasado 9 de febrero se desplazó 60 millas o 96,5 kilómetros al sur de la isla del Hierro para encontrarse con un cayuco en el que viajaban 60 inmigrantes ilegales. En 2023 asistieron a un total de 26.521 personas en el mar a bordo de 1.239 embarcaciones. La organización no lo hace por amor al arte, lo hace a cambio de enormes subvenciones que le otorga el gobierno.
De hecho, el Consejo de Ministros anunció la semana pasada una nueva partida de 111 millones para financiar el Plan Nacional de Salvamento Marítimo 2025-2027. Un dinero que servirá para dotarles de más medios marítimos y aéreos con el que rescatar, entre comillas, a los inmigrantes irregulares. No se trata de una subvención puntual, es así en cada ejercicio. Entre subvenciones de explotación, de capital y de inversión, Salvamento Marítimo se embolsa todos los años alrededor de 200 millones de euros. La ONG emplea a 1.534 personas con un gasto de personal de 83.680.000 euros. El sueldo medio es entonces de 54.550 euros. El impulso a la inmigración ilegal con dinero público es más que evidente. Tratan de disfrazarlo, sin embargo, con ropajes de solidaridad. La izquierda afirma que la mayoría de los que vienen son mujeres y niños, pero la realidad es otra. En este apartado entra en escena la Cruz Roja, que ha sido reprendida por la Fiscalía por las irregularidades cometidas en la identificación de los inmigrantes llegados a Canarias. La ONG les identificaba como menores de edad, con el simple testimonio del inmigrante, sin llevar a cabo pruebas adicionales, algo que interesa económicamente a Cruz Roja, que gestiona centros de menas y recibe subvenciones por cada uno de los acogidos. En 2023 recibió 514 millones de euros, de los cuales el 92% fue destinado a gastos de personal. Los falsos menas son la tónica habitual. La Fiscalía estudió el asunto y determinó que en el 55% de los casos, entre 2018 y 2022, los menas eran en realidad mayores de edad. El plan migratorio funciona gracias al dinero del contribuyente. El problema de la inmigración ilegal, de la llegada masiva de estas personas de forma masiva y descontrolada, no es exclusivo de España, también de otros países de la Unión Europea, y es lo que explica precisamente lo que está sucediendo. De hecho, fíjense cómo van las encuestas de cara a las elecciones alemanas. De hecho, estamos a día 12, nos quedan apenas unos 11 días para que se produzca esa votación por parte de los alemanes al Bundestag, y fíjense, todos confirman como el segundo partido más votado sería la AfD, que además había muchos que también incluso le colocaban como el primer partido, que estaría apenas unas décimas por detrás de la CDU. Luis. Bueno, imaginemos que yo me hubiera incorporado nuevo a esta tertulia y que el señor Francas se hubiera dedicado 45 veces por programa a decirle a la audiencia que yo soy un inculto, indocumentado, que no sé de lo que hablo, y que al cabo de 50 o 100 programas el señor Francas empieza a discutir conmigo las propuestas que yo pongo encima de la mesa. ¿Qué es lo que transmitiría eso a la audiencia? Que yo he triunfado, incluso aunque el señor Francas tuviera más éxito entre la audiencia que yo. Bueno, pues eso exactamente es lo que ha pasado con los partidos situados a la derecha tradicional en toda Europa. La aparición de esos partidos fue saludada con una catarata de descalificaciones. Son partidos ultras, son partidos xenófobos, son partidos nazis, son partidos... Pero al cabo de 4 años, 5 años... todo el arco político está ya discutiendo las propuestas que esos partidos ponen sobre la mesa. Conclusión, pues que la gente en Alemania, como en otros países, lo que está viendo es que tenían razón los partidos políticos que aparecieron a la derecha de la derecha tradicional, porque estaban señalando problemas reales que la gente sufre. Con lo cual, ¿qué ha sucedido? Pues que en Alemania, por ejemplo, ha empezado ya la marcha atrás, cierre de fronteras para tratar de que no entren los inmigrantes. Ya han empezado a poner oído a las demandas de la gente, pero ya es tarde, ya esos partidos están emergiendo y la AfD va a tener un resultado espectacular, más que doblando su representación en el Bundestag, quedando por delante del Partido Socialista como segunda fuerza, quedando a no demasiada distancia de la CDU, y en la República Alemana va a haber un cataclismo político, porque la CDU va a tener que optar expresamente por pactar con el socialismo alemán y por tanto contagiarse de su descrédito. Así que bueno, o hay gobierno CDU-AfD ahora, o dentro de 4 años habrá gobierno de la AfD. Sola, sin Sola. nosotros. Si os acordáis, no sé si tú no creo, pero tú sí estudiaste matemáticas, que al final de todas las demostraciones se ponía CQD, como queríamos demostrar, ¿no? Después, pues un poco aquí pasó lo mismo.
pero aquí es como queríamos demostrar, no como queríamos proponer. Es decir, la gran ventaja de esos partidos es que están lanzando una serie de temas tabús absolutamente para los otros, que no iban a hablar nunca de ellos porque se daban por superados, y ahora no es que solamente discutan de eso, sino que están asumiendo los postulados que están presentando esos partidos porque se dan cuenta que estos partidos han encontrado problemas reales de la población de los cuales nadie hablaba, los cuales no se le daba ninguna solución. Es más, eras tachado de todo como se tocara ese tema, se daban por resueltos. Y yo, me parece a mí, no lo sé, pero que mucha de la gente que está en Vox aquí o en estos sitios allí ya está encantada con que los temas que ellos les preocupan ya sean temas de la discusión y con que los otros partidos asuman parte de sus postulados, porque en el fondo es lo que quieren, Quieren que se resuelva el tema de la inmigración, quieren que se resuelva el tema del trabajo, quieren esto, no quieren otra cosa. Y en ese sentido es muy bueno que hayan aparecido y además es lo que dice Luis, como lo que haya es el muro delante, lo que van a encontrar es que al final en las dos partes del muro será equivalente. Aquí todos y aquí ellos, y por tanto pueden acabar ganando. Ellos sabrán lo que hacen. El resto. Bueno, esto parece que se extiende por toda Europa, ¿no? Primero fue Italia, Austria muy recientemente, Bélgica. En Francia no hay elecciones, pero ahí tiene un papel muy importante el partido Le Pen, en fin. Entonces, indudablemente la inmigración es una palanca decisiva por los efectos que conlleva en el cambio social que se está poniendo, ¿no? que está encima de la mesa y que se está produciendo. Que también que la caída, es decir, hablamos en España de unos datos económicos apabullantes, nos blasonamos de que la economía aquí crece el 3,2%, pero sin embargo la realidad cercana a la gente es que el coste de la vida es insoportable, que la gente no puede pagar ni los alquileres ni puede pagar el precio de la vivienda si se quiere comprar un piso y incluso el coste de la alimentación, etcétera, que tampoco es digerible, ¿no? Entonces, efectivamente todos estos son factores que contribuyen a crear un clima raro. Por eso creo yo, volviendo al tema de los jóvenes, cuando hablaba del cambio que se está produciendo desde el punto de vista electoral y político con los jóvenes, que también es verdad que los menores de 40 años que votan 25 puntos menos que los mayores de 40, ¿no? Pero que yo creo que hay dos banderas que son muy importantes, que es trabajo y España, ¿no? Yo creo que sí que hay un sentimiento nacional que se está produciendo frente al deterioro, el debilitamiento del Estado y la erosión de la nación por parte de la izquierda, sí que lo hay, y también hay un deseo de verdad de prosperar, de poderse quedar, de poder trabajar dignamente en el país. Entonces yo creo que trabajo y España son dos palancas muy fuertes de un cambio político. Nos quedan apenas unos 2 minutos que voy a aprovechar para contarles una última noticia, que es precisamente la de que mañana están previstas concentraciones en toda España por parte de CESIF de Muface. Esta misma mañana hemos conocido también cómo Jupol, a través de una nota de prensa, así lo ha comunicado, va también a apoyar esas concentraciones en todas las provincias de España en defensa de ese modelo sanitario de Muface y en protesta precisamente por esa incertidumbre que mantiene el Ejecutivo ahora mismo en estos momentos a todos los funcionarios del Estado ante esa falta de licitación definitiva. Precisamente en el día de ayer lo comentábamos aquí brevemente y sorprendía cómo la cuestión de Muface no estaba siendo un tema de debate político, no es una cuestión que esté precisamente sobre la mesa o que escuchamos a diferentes dirigentes políticos hablando sobre ello, cuando es algo realmente muy preocupante, cuando hay millones y millones de personas en nuestro país que no saben qué va a pasar o que directamente ya se les han denegado en algunos casos muchísimas de esas pruebas médicas precisamente por este lío de Muface. El refranero español es sabio, el que no llora no mama, y si tú no ves a 1 millón de funcionarios en la calle gritando contra el gobierno, pues habrá que concluir que el problema no es tan grave, ¿no? Ya. Al final es lo que todos percibimos. Cuando alguien se queja, ese alguien tiene un problema. Si alguien soporta estoicamente las cosas,
pues entonces no vamos a ser los demás ciudadanos los que salgamos a manifestarnos por los funcionarios, ¿no? Pero eso también es aplicable al conjunto de la sociedad española, es decir, que la situación política es muy grave y sin embargo no hay una movilización en la calle. por eso sí, Totalmente de acuerdo. partidos... Veremos qué es lo que sucede mañana en esa concentración de Jupol junto a CESIF en defensa de Muface. No hay tiempo para más. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Ya saben que pueden seguir informados en todas nuestras redes sociales y que esta tarde el mejor debate con Xavier Orcajo en la redacción abierta. Nosotros volvemos mañana puntuales como siempre aquí a las 12 para seguir dando caña. Que pasen un feliz miércoles y que descansen. Adiós. Adiós.